Bendecimos el nombre del único Dios y el verdadero Dios. Él tiene todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Estamos en su reino a través del Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros a través del Evangelio. Estamos en la tierra que le pertenece y que es Él el creador de ella, de Adonai, de Hashem, de Jehová. Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Estamos bajo la supervisión de Él. Hay ángeles de día y de noche. A mis ángeles mandaré cerca de ti, dice la Escritura, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria al Señor. Estamos bajo la supervisión, bajo el control total y absoluto del Altísimo, del Eterno, del Todopoderoso. Así que es una bendición poder abrir nuestros ojitos, nuestra boca, nuestras manos y nuestros pies. Un saludito siempre a todos, amigos, familiares y conocidos. Que la gracia, el poder, la unción y la cobertura de Él esté con ustedes y esté conmigo en estos últimos días del cierre de la historia de la iglesia cristiana. Si usted no conoce al Señor, dése una oportunidad usted. Si no tienes paz, si estás problemado, angustiado, afligido, ven al Señor y algo poderoso va a acontecer en tu vida. Y es que vas a experimentar la paz verdadera que Él da en tu corazón. Así que no te tardes. Hoy quiero ir al libro de los Hebreos en el capítulo 11 y el verso 33. Dice así la palabra bendita del Señor. Porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de sus debilidades, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria al Señor. Es interesante la palabra del Señor. Qué bello el capítulo 11 del libro de Hebreos. Están los hombres de fe. Y es curioso porque no hay nadie del Antiguo Testamento o más bien dicho, no hay nadie de los hombres de Dios del Nuevo Testamento. No hay ningún apóstol, no está Pablo, no está el profeta Gabo, Juan, no hay nadie. Pero sí en el verso 40 de Hebreos capítulo 11, el Señor hace la unión. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Ya se incluye el escritor en el nuevo pacto, para que no fuesen ellos, y hay una separación entre los hombres de fe del Antiguo Testamento y los hombres de fe del Nuevo Testamento. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte
parte de nosotros. Es interesante porque el Señor se está dirigiendo en este libro sagrado, específicamente en el libro de los Hebreos, se dirige a su pueblo. Nosotros sabemos que la palabra hebreo es el que cruza de un lugar a otro. Entonces, ellos son los que están representados por Abraham, porque Abraham fue el primer hebreo que cruzó, dice, de Mesopotamia a la tierra prometida, la cual Dios le había dicho que iba a poseer su descendencia. Sale de la idolatría, de adorar muchos dioses, a adorar a un solo Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, el pueblo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del Pacto renovado, también somos hebreos. ¿Por qué, hermano? Porque hemos cruzado del reino de las tinieblas, de la idolatría, del pecado, hemos cruzado al reino de la luz. Estamos en la creencia, en el reino de su amado Hijo, y creemos en la plena divinidad de que existe un Dios todopoderoso, el Dios, el Elohim de Israel. Entonces, como Dios conocía, o como el Espíritu Santo sabe que el pueblo hebreo es un pueblo de conocimiento, es curioso porque en el capítulo 1, cuando usted va, pone a Jesús como la máxima representación del Dios creador de Génesis capítulo 1, de Juan capítulo 1 y de Hebreos capítulo 1. Y es curioso porque más adelantito el Espíritu Santo pone a Moisés como siervo, fiel, dice, como siervo. Moisés fue fiel en la casa de Dios. Pero después Dios viene a través del Espíritu Santo y dice, pero el Hijo, como Hijo, fue fiel también. Y la Escritura dice que el siervo no es mayor que su Señor, o el siervo no es mayor que el Hijo. Entonces, siempre el Señor estaba introduciendo lo que había acontecido en lo que era la cruz del Calvario para que estos hombres del Nuevo Testamento, estos convertidos o nosotros, porque no solamente era dirigido al pueblo de Israel, sino que es dirigido para todos aquellos que hemos nacido de nuevo en esta nueva era después de Cristo Jesús para acá. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios para preparar al hombre para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Entonces, Dios siempre se mueve con un hombre y con una mujer que le cree a Dios. Ninguno de ellos, ni como dice el verso 11, ni Abel, ni Enoc, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Rahab, ninguno de ellos le faltó fe. Porque el capítulo 11, verso 3 dice, porque el capítulo 11, en el capítulo 11, en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, ninguno de ellos del Antiguo Testamento le faltó fe. Dios sabía, y Dios lo dejó escrito aquí, que eran hombres de fe. Y la fe es lo único que nos accede al trono de la gracia, nos accede al favor de Dios, nos accede a poder experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la escritura misma dice que
estos hombres agradaron a Dios. O sea, Dios da testimonio de ellos y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esa misma fe que Dios pedía en el Antiguo Testamento es la misma fe que pide en el Nuevo Testamento o en esta dispensación, si le podríamos llamar así. Dios exige siempre obediencia. Dios sigue exigiendo obediencia hasta el día de hoy. Entonces, en el verso 40, como dije, Dios nos une a través de la fe con un pacto renovado, con promesas, con señales indiscutibles, como dice Hebreos capítulo 1, de que vino esa manifestación del Hijo de Dios y fue fiel también, tanto así que proveyó un sacrificio para siempre, como dice la Escritura aquí en el libro de los Hebreos. Y la señal, dice, que hubo fue que el velo se había rajado para que todos tuviésemos acceso al trono de la gracia. Y cuando nos acercamos al trono de la gracia a través de la fe, encontramos esa esencia de Dios. Dios es real. Un hombre y una mujer que ora en las tardes, que ores en las madrugadas, algo poderoso empieza a suceder en tu vida, en tu corazón, en tu alma y en el ambiente en el cual tú vives, en tu casa, en tu alrededor. Dice la Escritura, clámame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, dice la Escritura. Y empiezas a verlo en el mundo físico. Lo que en el mundo espiritual se conquista con la oración, lo empiezas a ver en el mundo físico. Entonces estos hombres eran hombres genuinos, eran hombres de fe, eran hombres poderosos en Dios. Y aparte de eso, en el verso 32 dice, ¿y qué más digo? Dice el escritor, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, estos hombres eran hombres genuinos de fe. Y nosotros vemos el éxito espiritual, porque de eso se trata esta enseñanza, el éxito espiritual de estos hombres. Y el éxito empieza, en el caso de nosotros, de recibir al Señor y de ser hallados dignos en el día del Señor. No importa cómo se termine. Estos hombres de Hebreos capítulo 11, en el verso 33, dice el poder, la unción, lo que eran capaces de hacer aquí en la tierra, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de sus debilidades, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esas son las cosas que suceden en la fe. Pero también hay que ver la otra cara de la moneda, que también estos hombres de fe, en el mundo físico, en el mundo de los hombres, aunque por dentro eran libres, eran poderosos, eran hombres llenos del poder y de la unción, muchas veces en el mundo físico no va a ser como nosotros pensamos, como nosotros queremos, porque dice el verso 37, fueron apedreados. ¿A quién les gusta ser apedreado? Espiritual y físicamente, a ninguno. Aserrados. ¿A quién le gusta ser aserrados? A nadie. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de Dios, no alcanzaron lo prometido. Las dos caras de la moneda, del hombre espiritual, del hombre de Dios, del Hijo de Dios. Hermano, ahora en nuestros días
Nos enseñan que el Hijo de Dios tiene que andar rico, que es terminar bien. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen y digan cosas de vosotros, mintiendo. Es curioso, el hombre espiritual, el hombre carnal no discierne las cosas del espíritu, pero el espiritual todo lo discierne espiritualmente, dice la Escritura. No todos los hombres que tuvieron éxito espiritual terminaron bien delante de Dios. No todos terminaron como Enoc, que Dios se lo llevó al cielo. No todos terminaron como Elías. Hubieron hombres que sufrieron por la causa de Dios. Sufrieron por el llamado. Sufrieron por el ministerio. Sufrieron. Dieron sus vidas por causa de la palabra y del testimonio de Dios. Imagínate Juan el Bautista, un hombre de Dios, un hombre genuino, le arrancaron la cabeza. A Jacob, que estaba con Pedro, a Pedro lo soltaron y a Jacob lo mataron. Eliseo, que era un hombre de la doble unción, dice la Escritura, terminó sus días con una enfermedad que padecía. ¿Cómo terminaron los apóstoles? No terminaron en buenas condiciones, sin embargo, tuvieron éxito espiritual porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. En el verso 25 de Hebreos capítulo 11, verso 25, dice la clave, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la clave. Esa es la clave. El ejemplo de Moisés aquí es la clave para todos los hijos de Dios. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo y los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en las cosas de arriba. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresarse. Esa es la clave, mi querido amigo. Tu enfoque, mi éxito espiritual depende de dónde tengo mis ojos puestos. Tengo puesto la mirada en el autor y consumador de la fe. Tengo puesto la mirada en la tierra prometida, en la Jerusalén de arriba, en la Jerusalén celestial. Hacia allí me dirijo. Y Dios me ha dicho que yo nací para ganar, nací para vencer, nací para conquistar y usted también. Nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice la Escritura. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero viene el requisito, no te apartes de mi palabra, ni a derecha ni a izquierda. Es muy sencillo. Estos hombres, aunque terminaron errantes, terminaron solos, terminaron aborrecidos por el mundo, humanamente hablando, en el reino de los cielos, les dijeron, bien, buen, fiel siervo. Qué interesante. ¿Tú te imaginas los amigos, los padres, los familiares, los conocidos de Juan el Bautista? ¿Qué han de haber dicho de él? Pobrecito Juan. Tenía la unción y el poder de Elías. Era un hombre respetado y conocido, pero a la hora de las horas como que algo falló. Murió en pecado, dice la mayoría de la gente. Estaba en desobediencia. Eso es lo que se dice cuando un hombre de Dios termina así, como Juan el Bautista.
Otros predicadores dicen, no, es que se metió a hablar lo que no tenía que hablar. Una tontera, hermano. Juan habló lo que Dios quería que hablara. Juan cumplió el ministerio del Señor, preparar el camino del Señor. ¿Qué dicen en el reino de los cielos? El mundo dice una cosa, pero Dios dice otra. De los nacidos de mujer, dicen en el cielo, no ha habido otro profeta mayor que Juan el Bautista. Bendito sea su nombre. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es grande. Dios unió tanto como ellos como nosotros, para que ni ellos fuesen más ni nosotros fuésemos más, sino un solo pueblo en el Mesías de Israel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos nosotros. Hasta la próxima. Bendiciones, mis amados hermanos.